Bueno, Raquel, nos hablabas del recorte de Grabois, Sí, ese mensaje que dio con respecto a, bueno, primero, bueno, aclarar que admiro educadores profundamente y... su valentía, ¿no? Y su capacidad general la admiro profundamente. Quiero ser muy respetuosa, pero bueno, como el Papa dijo, si hay algo para decir, hay que decirlo. Y yo a veces cuando ustedes hablan de fútbol o de boxeo, incluso cuando Pablo hace sus pastillitas, mantengo el absoluto silencio de algún modo reconociendo mi desconocimiento, ¿no? Por eso me apenó que hiciera esos comentarios tan profusos, tan verborrágicos, sin haber hecho por ahí un verdadero análisis de las cuestiones que él mismo planteaba, ¿no? Habló desde el desconocimiento con el respeto que él me merece, desde quien no sabe. Primero, voy a dividir en dos. El sistema de licencias médicos yo lo desconozco. No puedo hablar de eso porque no lo sé. No sé cuál es el sistema por la cual se justifican o se permiten las inasistencias en los sistemas médicos, el sistema de salud. Del que yo sí puedo hablar es del sistema de reconocimientos médicos que tenemos las y los docentes. Un primer error que comete en su comentario es decir, hermanos, si vos tenés la responsabilidad de un cargo directivo, ahí hay un error. Docentes somos todos, desde incluso el auxiliar que tiene su propio reglamento, pero lo tiene, hasta el jefe regional incluido, ¿sí? Y todos los inspectores, todos estamos bajo la ley que es el Estatuto del Docente. Esa ley que, como dice en los prólogos del mismo estatuto, sabemos que no es una vaca sagrada, sabemos que se puede y se debe analizar y discutir en acuerdos paritarios o tomando en cuenta la jurisprudencia y los antecedentes, debe ser modificado. Sí, yo sería la primera en querer trabajar en modificar ese estatuto, ese sistema de licencias. Me encantaría, pero no creo que se pueda hacer sin antes haber indagado y escuchado a todos los sectores docentes acerca de cuáles son las verdaderas causales por las cuales inasisten a su puesto de trabajo. Creo que hay que hacer profundas encuestas, que hay que trabajar más seriamente y más analíticamente acerca de la situación de los docentes y los distintos estratos docentes, partiendo desde el maestro de grado, el preceptor y yendo por ahí hasta un jefe, en cuáles son las causales reales por las cuales puede registrar inasistencias. No creo que ese sea el problema. Ahí falta un análisis y una actualización. Lo dejamos ahí, dejamos la pelota picando. En realidad, el verdadero problema es que el docente que tiene estudiantes a cargo, que es el que abre la puerta del aula para que entren los chicos, el que prepara una clase, el que va a entregarles los 50 minutos o 40 minutos o 50 o el bloque horario que corresponde para una clase, no está. O no está el preceptor, que es el que conduce la organización. No está. Y no está seguido, no está repetidamente. Entonces eso sí genera un cierto descalabro, una desorganización, un desconcierto, tanto para, por supuesto, primero que nada para los estudiantes y luego también para la institución y para las familias. Tiene un impacto el ausentismo docente. Ahí es donde es el síntoma, ¿no? Ese síntoma es como el granito que me pica. Lo que nos molesta es este exceso de inasistencias, esta falta de atención directa de las y los estudiantes que en realidad son los que sufren verdaderamente la pérdida del tiempo de clases. Y eso hace a la calidad el tiempo de clase, la presencia, el modelo, el trabajo de enseñanza del docente es el que le da vida. Y el estudiante se queda como esperando. Pensemos cada uno de nosotros qué nos pasaba
cuando el maestro, el profesor faltaba. Sí, parecía un momento de alegría. Pero después veíamos que el de inglés no había venido nunca en todo el mes, o que hacía 2 meses que no teníamos una clase, lo veíamos. Sí, la pasábamos bárbaro, tomábamos un mate, jugábamos a las cartas y todo eso que se hacía en aquella época. O en una época anterior nos dejaban retirarnos, ¿sí? Bien, hoy nada de eso puede ser. Supuestamente tiene que haber algo que se llama continuidad pedagógica, está prevista en el decreto 2299, que son actividades que los estudiantes van a realizar para no disminuir los tiempos de clase. Organizar eso es bien complejo, genera también algunas inestabilidades en la escuela, y también hay algo que algunos sindicatos han planteado fuertemente, que es la sobrecarga laboral, que genera en otros docentes sobrecarga laboral. Creo que Juan debe contemplar esto que termino de decir. Analicemos las causas por las cuales los docentes y las docentes inasisten. Analicemos aquellos casos que son de inasistencia frecuente. Analicemos cómo mejorar todo el espectro estatutario y reglamentario para que de verdad esas personas que inasisten reciban alguna forma de orientación. No hablo de punitivismo, hablo de orientación, de orientaciones. O sea, a ese docente que está faltando mucho, algo le pasa, que podrá ir desde lo vocacional hasta cuestiones de salud, de familia, organización familiar. Puede haber un espectro muy amplio de causales. Y ahí también subyace algo que está muy, muy presente en las escuelas, que es el descontento docente. Hace muchísimos años hicimos un trabajo para una universidad que hablaba de las causales del descontento docente, o el displacer de muchos docentes. Algo que en algún momento alguien dijo, y que con lo cual me enojé mucho, que es decir, los docentes llegan a ser docentes porque no encontraron otro espacio de inserción. Bueno, si eso fuera así, bueno, hay que develarlo. Hay que ponerlo sobre la mesa, plantearlo y analizar realmente si esto es así. Digo esto, en una empresa, en una fábrica, ¿todos quieren trabajar en esa fábrica? ¿Todos son vocacionalmente trabajadores para esa fábrica? No. No, el 90%, y creo que hasta me quedo corta con ese 90%, llega a ese lugar porque necesita trabajar. Eso no significa que la empresa le va a permitir que falte todo lo que quiera, o que no justifique sus inasistencias, o no recupere, digamos, su prestigio docente o su prestigio en el rol que desempeña, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que siempre le estamos pidiendo a los docentes que mágicamente sea casi un apostolado. Creo que no solo no debiera ser un apostolado, yo soy de las que piensa que el docente tiene que ser un profesional, que debe profundizar en sus propias capacidades para poder ponerlas en juego, y salirnos de aquello de que solamente por razones vocacionales. Yo creo que no. Tampoco está bien, esto creo que ya lo dije en alguna oportunidad, que un docente siga tomando cargos, módulos, deja de cumplir hasta con superposición horaria. Hay muchísima gente que está, y realmente está cobrando un sueldo que no desempeña. Eso no me parece bien, y yo creo que todos, tanto las jerarquías como los sindicatos, deben trabajar para que esto quede más claro que no puede ser. Más claro y, vuelvo a decir, no punitivista, sí correctivo. O sea, esto debe dejar de suceder porque se está perjudicando el tiempo de clase de los estudiantes. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Digo, más allá de las necesidades laborales, en particular, no sé si yo elegí ser docente, si elegí estudiar el profesorado de historia, lo elegí y lo quise hacer, entendía que eso me iba a llevar a ser docente. Hay una crisis vocacional en términos integrales del docente, ¿no? Hay una pérdida total de circuito, de saber qué es lo que estamos haciendo en una escuela, en un aula. Eso creo que es un factor mínimo, pero es un factor, en fin, en la docencia. Yo creo que hay otros factores
que tienen que ver con el desgaste de los años, el desgaste laboral en términos de que uno necesita tomar horas sin importar si les va a dar el tiempo o no para preparar una clase como tiene que prepararse. Creo también que en los profesorados se perdió el sentido de tratar de formar docentes íntegros. Íntegro me refiero a que no solamente se piense en el contenido de lo que ese estudiante está trabajando, formándose, sino que también en darle el sentido a decir, bueno, che, la educación es un derecho, lo cual hace que nosotros, como futuros educadores, tengamos que garantizar ese derecho. Partiendo de eso, digo lo siguiente, me da la impresión a mí, hay una pérdida vocacional, hay una pérdida en términos de desgaste laboral por diferentes cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con lo económico. Partamos de una base, por lo menos hablo no de aquel que tiene cargo, ¿no? Hablo del profesor, que va módulos, 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 tiene una herramienta esencial que es el auto, la moto y en algunos casos la bicicleta, aquellos privilegiados que pueden hacer tramos largos o cortos en bicicleta, pero en fin, hay una necesidad de una movilidad constante que no puede ser el transporte público, lo cual eso genera un gasto mucho mayor. Sí. Sí, hoy por hoy no tenés esa posibilidad. Yo estoy muy acostumbrado al auto, si no tuviera el auto no puedo hacer lo que hago. Sí. Esa es una realidad. O trabajo 8 Fíjate que módulos. entonces vos ratificás algo que dije antes. Hay muchas cosas para analizar, someter a discusión con respecto a los organigramas institucionales. Esto de que un docente tenga que ir a 4 escuelas en una tarde es una verdadera barbaridad. Inhumano. No solo, exacto, porque no solo por el desgaste físico y económico, como vos lo planteaste, sino porque ¿dónde está el tiempo de la didáctica, que es la gran herramienta política? Porque acá está quedando detrás que el displacer, la incomodidad del ser docente, también tiene un impacto en la formación de los estudiantes como sociedad, como integrantes de la sociedad, como personas a las que debe prepararse fuertemente para que intervengan en esta sociedad. Porque después hablamos del mundo del trabajo como espacio crítico. Está bien, nosotros si a los chicos y a las chicas no las empezamos a preparar para que puedan discutir, profundizar sus saberes, ponerlos en duda, para eso se necesita un docente que haya tenido tiempo para preparar. Porque si vos querés armar un debate, tenés que tener un tiempo, salvo a que esas personas que ya, digamos, lo hacen de taquito porque lo han hecho mucho tiempo, porque o porque tienen la experticia, o porque tienen la vocación más en lo epidérmico. Hay muchísimos docentes que necesitan poder reflexionar sobre sus prácticas, y esa reflexión sobre sus prácticas no tiene espacio. Mira, Raquel, para que te des una idea, todo esto, Sí, esto que ves acá, sí, son todos apuntes de prácticamente 7, 8 años de trabajo, sí, de todas las materias que yo doy. sí. ¿Sí? Por supuesto que esto se va actualizando momento a momento, pero la realidad es que es un trabajo que yo hago que le quito a mi familia. Yo esto lo tengo que hacer sí o sí. O me quedo a la madrugada o me quedo el fin de semana. Sí, sí. Eh, Es que ahí está uno de los problemas. yo lo hago con gusto, Porque no me es que gusta trabajás hacerlo. 10 horas, tenés 12 módulos. No es que trabajás 12 módulos. Vos vas a necesitar, para ser responsable, un mínimo de 12 módulos más para preparar conscientemente tu clase. Vuelvo a decir, yo creo que no es muy casual. Yo creo que no es muy casual. Para que la didáctica se constituya en una verdadera herramienta de formación política, y no estoy diciendo partidaria, política, donde los estudiantes puedan apropiarse del mundo que los está recibiendo, el docente tiene que poder preparar todo eso. Acostarse
a las 3 de la mañana porque estuviste preparando y al otro día a las 7 de la mañana vas a la escuela y te sorprende que tu clase, la clase que vos tenías armada, no va a poder ser. ¿Por qué? Porque hubo algún hecho social que impacta sobre la vida institucional. O suceden muchísimas cosas en una escuela que hace que vos no puedas cumplir lo que querías cumplir. O te surge algo, como decir, como vos comentaste alguna vez, no, tenés que preparar el acto. Y todo eso descoloca la falta de acuerdo, la falta de previsión, la falta de compartir la experiencia educativa. Yo creo que no sé si en algún país El se ha logrado. compartir, no, es complicado. Yo sé que es un punto complejo. El compartir es uno puede acordar cosas por WhatsApp. Totalmente. Yo creo No que puede no, acordar. Yo tengo no, 20 grupos, de los 20 grupos le no, doy bola a ninguno. no, 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 no. Porque a mí la tecnología después de la pandemia me generó estrés. Y a muchos docentes les pasó que les generó estrés. Muchos hablan de la Hay comunidad que, educativa y de la sociedad en general, pero nadie habla de lo que impactó para el conjunto de los docentes, aquellos que el 80%, 90% se tomó en serio las cosas, lo que impactó la pandemia. sí, se estuvo trabajando en algún tiempo, por lo menos mientras yo estuve, con respecto a las secuelas de la pandemia, ¿no? Se estuvo trabajando. Creo que no lo suficiente, no tan profundamente, y creo que hasta le tenemos un poco de miedo a algunas discusiones que habría que dar con respecto a qué pasó, qué no pasó con la pandemia. Hay muchas discusiones para dar todavía. Creo que todavía nos falta un poco la perspectiva histórica para poder hacerlo. A mí me preocupa más que el docente no pueda ser libre, que el docente necesariamente tenga que estar regido por algunos preconceptos y cosas que son falsas con respecto a lo que puede enseñar o no puede, o lo que se puede o lo que no se puede. Yo creo que hay discusiones que no se dan, el docente se cansa emocionalmente, no solo físicamente, económicamente, se cansa de ver que no logra sentirse feliz en el aula. Yo creo que a mí, si algo me ayudó mucho, es saber que la única razón por la cual iba a dar clase era porque estaban los chicos esperándome. Este año tengo que decir que toco madera, pero la verdad que soy feliz con los pibes en el aula. Me gusta trabajar, tengo algunas cosas que eh, tengo que ser honesto, digo, no, hay un curso solo que no me generó la empatía que me generaron el resto de los que tengo, En ese caso, pero someterlo a discusión. Someterlo a no, discusión. no, sí, yo y me pongo lo que sí bueno, me pasaron varias cosas, no importa, pero es largo Pero para hablarlo, es que eso pero mismo que vos decís es una de las cosas. Llego a un aula donde los chicos se insultan, se pegan, se molestan. Bueno, pero yo hoy tengo que dar verbos. Yo era ni de... siquiera eso, No, es bien, la anomalía total de bien. no, No quiero no hacer nada. hacer caso omiso a Perfecto, todo. perfecto, Eso es la primera perfecto. cuestión. Y uno le pone toda la onda, ¿eh? No, no, es que no tiene que ser la onda tuya. Es un grupo de personas que tienen que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta hora? Pongámosle objetivo a esta hora, dentro del marco de curricular, de tu materia. Yo siempre di lengua y literatura, siempre di eso, esa fue mi materia. Por supuesto que es una materia que puede tomar, abrevar de todas las otras ciencias, y eso es una ventaja. En eso por ahí fui una beneficiada. Cuando me ha tocado algún grupo de esos que no querían nada, que no querían nada, que no querían nada, te puedo asegurar que la puerta me la abrían ellos. Cuando empezaba, bueno chicos, está bien, perfecto, no vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. De la materia no hacemos nada. ¿Qué hacemos? Empezá por la duda, empezá por tirarles la pelota, Igual te empezá por digo, compartir el esfuerzo con ellos. Eso hace que ellos sepan que a vos te importa. Una cosa que los chicos necesitan saber es que al profesor le importa. no, a ver, yo eso se lo genero, mira que he aprendido mucho en ese sentido, a tener cintura, y como digo que no tengo o me cuesta tener empatía,
digo que también fue el curso que cuando trabajamos el 24 de marzo me hicieron los mejores trabajos. De hecho hay una bibliotecaria, ahora no me acuerdo el nombre, que siempre te tiene presente a vos, que sabe que en la secundaria 13, ¿cómo se llama? Hicimos Ana. un María. trabajo, María, María. hicimos un trabajo hermoso, con otro curso, bueno, en fin, una serie de cuestiones. No sé si Raquel tenés algo más para decir, yo No, quiero no, decir una sí sola quiero cosa más. decir, pedirle a Juan, ojalá le llegue, que cuando necesite hablar de este tema, que arme una encuesta, por supuesto me pongo a su disposición, pero que arme una encuesta, que primero indague, que primero pregunte y luego estará seguramente él, como todos, tenemos el derecho a opinar. Yo también pienso que hay que modificar muchas de las cosas del estatuto, porque se ha constituido en un abuso del derecho. Es una figura que muchos le escapan. Ahí hay abuso del derecho y habría que ponerlo en juego. Quiero decir sí, dale, Fede. No, no, ya que quisiera ir hacia la persona que hizo la declaración, ¿no? Me parece que es un muchacho que tiene barrio, que siempre habla del campo nacional y popular, referente de sectores que le ponen el pecho a la crisis en comedores, el primero en denunciar que el Ministerio del Capital Humano se estaba quedando con mercadería. ¿Qué crees que le pasó? ¿Se quiso volcar a la derecha en aras de este No. nuevo discurso? Viste que parece como que él repitió cosas justamente que son latiguillos de la derecha. Yo Y quiero no decir digo algo que con escape respecto. de la responsabilidad un director de escuela. Un director de escuela no escapa a la responsabilidad. En general llegan a directores de escuela los docentes que la pelean para llegar. Sí, también creo, Raquel, que no escapa la persona que hizo esas declaraciones. También le cabe una responsabilidad. Bien, Por eso mismo. hay una cosa que quiero decir, conociendo un poco algunas cuestiones. En principio, Graboy es una persona bastante personalista. eh, Habla de lo colectivo, pero termina siendo sumamente personalista. Le ha pasado cuando habló determinadas cuestiones con respecto al aborto, donde muchas compañeras en general se le pusieron de culo y le dijeron, bueno, de este tema no hables, y él dejó de hablar. Yo creo que con esto tiene que hacer exactamente lo mismo, porque en definitiva no deja de ser, por más de que tenga barrio, una serie de cuestiones más, no deja de ser un profesional, abogado, recibido en una universidad de excelencia, ¿no? Que en definitiva tiene no sé si latiguillos, pero sí esos resabios, sin haber practicado una profesión como es la docencia. Primera cuestión. Respeto Segunda, que sean sus percepciones. no, Son pero sus hay percepciones. hay otra cuestión más. No, Que pero el Pablo, mundo, para una cosa, el mundo que lo rodea a él en particular no es el mundo del docente de secundaria, de primaria, y ni hablemos de inicial. El mundo que lo rodea a él son docentes universitarios, que tienen otra característica sumamente particular, porque en definitiva el laburo que hacen es el laburo intelectual, que está muy bien desarrollado, que todo lo que cada uno quiera, pero en definitiva no está pisando la periferia ni el barro. Mira, las chicas de inicial están viviendo un drama cotidiano. Las maestras de inicial hoy tienen miedo de los niños, miedo de las madres, miedo de las comunidades, porque se destapan en actos de violencia. La primaria igual, ¿eh? En primaria se atiborran de experiencias y de experiencias muy conductistas para mi gusto, muy conductistas, como que al chico hay que meterle la letra con aquella vieja teoría de abrirle la cabeza y meterle el conocimiento. Nada que ver, nada que ver. Para mi criterio, nada que ver. Tengo 42 años de docencia, nunca enseñé como se está planteando con esos tipos de secuencias didácticas tan conducidas. La docencia de hoy está peor de lo que yo estuve hace 20 años atrás. Y no solo por lo social pega terriblemente, pero lo social, digamos, de algún modo u otro estaba presente. Ya hambre había, ya muchas
cosas de las que pasan hoy pasaban, quizás no tan profundamente. Sí es cierto que ese desgaste de las comunidades pega en el docente. Entra al aula, el docente no es de madera, se cansa, se enferma, no quiere ir a la escuela y lo que hay que hacer, vuelvo a decir, es indagar las causas, las consecuencias y por dónde salimos. Pero aparte el laburo que hacen las maestras en general de Maravilloso. inicial, maestras y maestros de inicial, de secundaria, perdón, de primaria, el laburo que hacen los fines de semana para preparando la semana, porque a todos los chicos les llevan sus fotocopias, sus cosas. Si yo les cuento si alguno nos está escuchando, el laburo que lleva preparar fotocopias, actividades y cosas para los chicos en general de secundaria, ni hablemos de primaria y de inicial, es abismal. El desgaste es algo propio de la sociedad en la que vivimos. Vos sabés que un director de escuela debiera supervisar aproximadamente, un director el director que tiene vicedirector, debe supervisar aproximadamente 500 evaluaciones. Si tenés 1000 chicos, a vos, vicedirector, te tocan 500 y a mí 500. ¿Se entiende? ¿Sabes lo que significa supervisar eso? Significa fines de semana completos. Sábado, domingo, y no llegás y te sentís un infeliz porque no llegás. Pero aparte de todo eso es la lucha entre el laburante, ¿no? A mí lo que me da la sensación de este mensaje es la lucha entre laburantes, ¿no? ¿Qué prevalece? ¿El derecho a la vida? Claro que sí, prevalece el derecho a la vida. Personaje querido, claro que sí. Y el derecho a la vida que tienen los laburantes. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Que yo estudié durante 6 años de mi vida, 7 años de mi vida, tengo que seguir estudiando para poder estar en las mejores condiciones o óptimas condiciones para darle a los chicos, que yo tengo que meterme con un laburante camionero que gana muchísimo más, el triple, el cuatriple o cuatriplica mi sueldo, o un bancario. Tengo que ponerme en esa condición, como muchas veces he escuchado del campo nacional y popular, de hacer esas comparaciones. Me parece una locura de un personaje que en definitiva debería empezar a atender al sector que dice representar, y por sobre todas las cuestiones, si quiere pegar un salto político seriamente, hacerlo seriamente y no un personalista que sale a decir cualquier barbaridad. Pablo, decías. No, que no es la primera vez. Quería justo que lo remarcó Pablo. Me parece que los docentes, el empleado público en general, cuando ciertos líderes políticos quieren quedar bien con un sector de su población, los utiliza como mercancía de canje. Y vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Es un muchacho intelectualmente preparado, no lo conozco tanto, es un hábil declarante, hace años que está en los medios de comunicación, no puede ser tomado como un personaje improvisado que se abatato o se fue de boca. Yo no sé si quiso usar al trabajador de la educación como una variable de canje para quedar bien con cierto sector de la derecha para arrimar un voto más, pero la verdad quedó... ¿O fue un ataque de verborragia? Pero es muy hábil declarante, hace mucho tiempo que está en los medios. Es una persona personalista. Voy a decir algo que no debo decirlo, pero lo voy a decir. O quizás te es peor, lo pensó toda la vida sí, y sí, recién sí. ahora No, yo creo que sí. Yo creo que tiene ese mensaje por... Te vuelvo a repetir. Fue un sincericidio. Su mundo se rodea con intelectuales docentes que trabajan en las universidades, en los terciarios. Lejos están del sector docente secundario. Hay algunos casos que puede haber. No creo que su dedicación exclusiva de esos docentes sea la escuela. Eso también hay que decirlo, de las personas que lo rodean a él. Y bueno, el mensaje va a ser ese.
Pero él siempre fue personalista, o sea, el mensaje hacia las reuniones que él Me tenía era, preocupa bueno, que... alguno está de desacuerdo con lo que yo digo y por supuesto que nadie decía nada. Pero me preocupa que una persona que supuestamente aspira a presentarse para cargos electivos, en los cuales se conducen multitudes, tenga una visión tan personalista. Me preocupa, porque entonces volvemos a lo mismo. O sea, si sos tan personalista que tu idea prevalece sobre los demás, algo te va a pegar cuando tengas que escuchar a los demás. Creo que hay una complejidad y que muchas veces pasa con personas que llegan a cargos importantes, de lugares, distintos tipos de lugares, no solo los políticos, los que ya desempeñan o porque conduce una empresa o por lo que les cuesta escuchar al otro, que le cuesta pensar que hay otra verdad posible. Y aparte no entienden la heterogeneidad de la sociedad en la que vivimos. Se cierran en un solo sector, plantean lo que ese sector necesita y cuando vos querés pegar un salto en calidad no lo podés hacer porque te salen estas cosas. Y fíjate vos que terminás de decir algo importante, decime, ¿qué hace un docente que vive a 200 kilómetros de la escuela en la cual trabaja, que tiene 7 estudiantes que van a ir a la escuela y a él se le quedó la bicicleta, la moto, el auto, lo que sea, en el medio del barro y él está ahí solo sin saber cómo llegar a la escuela? Ahí tenés algo. A mí me pasó el miércoles, Me Raquel. lleva de un polo al otro, se te rompe el auto, ¿cómo haces? Bien, o sea, no es solamente si hay un docente malintencionado, y digo uno con el porcentual que implica, ¿no? Malintencionado o con escaso apropiación del criterio del derecho del niño, que falta a la escuela porque es irresponsable. Se quedó con esa. Pará, hay mucho más para decir de esto, ¿eh? Hay mucho más. Bueno, Raquel, vamos a un pequeño corte.